Hola a todos, bienvenidos a Iroin, soy Rubén Ulloa. Hoy os voy a hablar del Asus Transformer 3 Pro. Hace mucho tiempo que quiero probar un dispositivo de este estilo, como la Surface, como estos Transformers de Asus, y lo cierto es que estoy bastante contento de poder probar este producto. Lo primero es que os quería hablar del concepto de producto que es. Sé que muchos de vosotros ya lo seguramente ya lo conoceréis, pero habrá otras personas que no. En este caso se trata de lo que podríamos decir una tablet con teclado convertible en un portátil. ¿Cuál es el problema que suelen tener la mayor parte de estos dispositivos? Es que no suelen ser tan cómodos de usar como un portátil, y no suelen ser tan cómodos de usar como una tablet en el formato tablet. Es un pequeño problema, se sitúan entre dos mundos y por lo general utilizan en este caso los dos dispositivos que he comentado y la mayor parte de este estilo bien potenciados un sistema operativo como Windows que funciona muy bien en modo de escritorio y que quizás en modo de tableta no acaba de ser todo lo cómodo que nos gustaría a muchos. Sin ninguna duda un concepto muy interesante que parecía que iba a abrir un nuevo camino en el mercado, que se iba a situar entre las tablets y los portátiles, que sí que se está situando, pero que viendo que por ahora Windows es el único que parece que tiene una apuesta real de productividad, cada vez tenemos una experiencia más parecida a portátiles, cada vez tenemos más potencia, teclados más grandes, con mayor recorrido de tecla, buscando quizás un poquito más de rendimiento, un poquito más de potencia para el sector profesional. Cada vez nos parecemos más, tanto tamaño como a peso, como a los Ultrabooks, incluso de las mismas marcas. Os dejo por aquí arriba y en la caja de descripción un enlace al análisis del Asus ZenBook 3, que es un dispositivo muy parecido en esencia en muchas cosas, no tiene pantalla táctil, pero todo lo demás, tamaño, peso, portabilidad, es muy parecido y quizás a muchos les guste más por unas cosas, a otros quizás les guste menos por otras, pero que sepáis que son dispositivos parecidos y que al final la experiencia es muy similar en el día a día. Siguiendo por el apartado del diseño, aquí tenemos que valorarlo tanto como portátil como tablet. Si lo valoramos como portátil, pues bueno, los puntos positivos que tiene utilizar una tablet como portátil, y es que es más ligero, más compacto y seguramente más cómodo de transportar. Los puntos negativos que tiene es que el teclado es más incómodo y que seguramente la experiencia del día a día quizás no sea todo lo cómoda, uniendo el aspecto de diseño y uso, no sea tan cómoda como un portátil. En el caso de tablet, estamos hablando de una tablet que es bastante grande, son más de 10 pulgadas, que es bastante potente, con lo cual pesa bastante y que en general tiene sus pequeños problemas. Por el lado positivo es que contamos con un teclado específico para este dispositivo, que también tiene un pequeño elemento que se mueve para poder colocarlo en un escritorio, poder colocarlo, si estamos sentados en algún sitio sin ningún tipo de problema, se va a sujetar él mismo sin ningún tipo de problema, con lo cual lo hace más cómodo que usar en las situaciones de escritorio que una tablet. Más cómodo que unas cosas, más incómodo que es en otras y viceversa, algo que podíamos esperar y que podíamos entender. Respecto a los materiales, también podemos dividirlo en dos. Tenemos el caso de la tablet, estamos hablando de un dispositivo bastante grande, bastante pesado, pero con muy buenos acabados, acabado metálico. Asus la verdad es que en este sentido siempre trabaja muy bien, ya hace bastante tiempo que los dispositivos más caros de Asus están muy bien acabados, muy bien rematados. Poco podemos decir del uso del metal en este dispositivo. Y por otro lado, cuando lo utilizamos como ordenador, tenemos un teclado que tiene una especie de acabado como en tela, algo así que no tengo muy claro cómo definirlo, y lo cierto es que es muy cálido, aunque a mí por otro lado también tengo que decir que no me gusta mucho porque no tengo muy claro si en el día a día, si con un uso intensivo el mantenimiento acabará siendo todo lo cómodo que debería ser en un dispositivo que está en contacto siempre con nuestras manos y que al final pues bueno, lo vas a usar e incluso en algunos casos pues puede haber algún problema de que se pueda llegar a manchar, algo que con la tela es mucho peor que con el plástico. Respecto al apartado multimedia, en este caso tenemos una pantalla de 12,5 pulgadas con resolución 2K de tipo IPS con acabado brillo. Como siempre repito, cuando estoy hablando dentro del sector profesional, supongo que esta Transformer 3 Pro irá orientado al sector profesional, me gustaría que hubiera una opción con acabado mate, no suele ser habitual, sobre todo en las pantallas de tipo táctil, así que bueno, en este caso también perdemos esta opción. A nivel de pantalla, bueno, lo cierto es que tenemos que hablar muy bien, ángulos de visión, color, contraste. Quizás el único punto es que podríamos reclamar un poquito más de brillo, sobre todo un dispositivo tan orientado a la portabilidad. Si lo queremos usar en ambientes muy lumínicos, bueno, en algunos casos algunas personas pueden llegar a echar en falta un poquito más de brillo. Yo lo he utilizado durante 15 días como mi portátil habitual, normalmente trabajo en ese escritorio de ahí y no he tenido ningún tipo de problema. Así que bueno, esa es mi experiencia y seguramente sí, un acabado brillo en algunos casos me hubiera gustado un poco más. Respecto al sonido, poco que decir, correcto, quizás hubiéramos deseado un poquito más de graves y un poco más de potencia. Respecto al uso, tenemos que valorar el dispositivo, como ya hemos medio valorado con el diseño,
en las dos funciones. Lo cierto es que lo mejor que podemos encontrar en este dispositivo a día de hoy es que cuenta con USB estándar, algo que poco a poco se va a olvidar y que seguramente en la próxima versión de esta Transformer no tengamos, así que bueno, en este caso tenemos que hablar positivamente de contar con USB estándar. Por lo demás, el teclado que viene es bastante cómodo, no es tan cómodo como el que podemos tener en muchos portátiles, y el pad también es cómodo, quizás le falta un poco de tamaño, pero bueno, hay que entender un poquito el formato, tratándose de una funda teclado y no de un teclado propiamente dicho de un portátil. El siguiente punto es autonomía y sistema operativo. En este caso la autonomía ha sido una pequeñita decepción, no es nada horrible, no es el peor portátil del mundo, pero sí que es cierto que después de probar el Asus, después de probar el Acer Travelmate, después de probar algún otro dispositivo últimamente con Windows 10, las 4 o 5 horas estaban prácticamente garantizados en todos los productos, sea cual sea su potencia, y en este caso lo que tenemos es eso. Yo me esperaba un poco más, seguramente cuando lo utilizaba con menos potencia, para un uso más habitual del día a día, navegar o revisar una red social o utilizar alguna aplicación propia de Windows 10, sí que me esperaba un poco más que si estás evidentemente exigiéndole con un programa como Photoshop, con un programa como Lightroom, algo que hago habitualmente. En este caso las diferencias sí que existen, pero pasamos de las 4 o 5 horas a las 6-7 horas como mucho, con lo cual, bueno, en este caso sí que quizás un par de horitas más, sobre todo con los programas menos exigentes, hubieran venido muy bien. Windows 10 parece que ha hecho el trabajo, Asus ha hecho muy buen trabajo respecto a los dispositivos de hace un par de años, pero aún así seguimos necesitando un poco más. Respecto al sistema operativo, Windows 10, yo como siempre defensor de Windows 10 en modo escritorio, pero en modo tableta para mí le sigue faltando un poco, sobre todo cuando estamos acostumbrados a la experiencia que nos ofrece en tableta un sistema operativo como iOS. Por último, el rendimiento. Lo cierto es que en el día a día muy contentos con este Asus Transformer 3 Pro. En general lo cierto es que funciona muy bien, no hemos tenido problemas para editar fotografías, incluso para una pequeña edición de vídeo no hay ningún problema. Yo creo que prácticamente cualquier persona que se pueda plantar este dispositivo no va a tener problemas en prácticamente ningún tipo de acción o ningún tipo de función que necesite. Sí que es cierto que no es el dispositivo más potente del mercado, pero es evidente ya que se trata de un convertible, no es ni siquiera un portátil, así que bueno, en general en eso bastante contentos. Hay una cosa que no me ha gustado mucho y es que quizás hace un poco más de ruido del que esperaba, no es para nada un incordio, pero si lo comparas a lo mejor con alguno de los portátiles de última generación, incluso puede hacer un poco más de ruido y es algo que sí que me ha sorprendido un poco. Y este ha sido nuestro repaso de este Asus Transformer 3 Pro. Lo cierto es que es un producto muy pensado para la portabilidad, muy pensado también para el sector profesional, cuesta más de 1000 euros. Os dejo un enlace de descripción para que le podáis echar un vistazo. Nosotros hemos probado el más potente que tienen en Asus, con lo cual, bueno, también tenéis que tener en cuenta un poco esto, es el producto más potente que hay en la gama del Transformer 3 Pro. Pero por lo demás lo cierto es que muy contento. Es un dispositivo que te permite muchísima versatilidad, muchísima portabilidad, es pequeño, es compacto, es bastante ligero y no renuncia a la potencia. También tienes la opción de conectarlo a una pantalla. Bueno, tienes toda la potencia de Windows. Tienes que ver tú si es el tipo de dispositivo que buscas. Si buscas quizás un dispositivo que te permita muchísima portabilidad y en el que no necesites hacer nada que requiera Windows 10 sí o sí, seguramente un iPad Pro te sirva para muchas cosas. En otro caso, aquellas personas que necesiten Windows 10 o que necesiten un sistema operativo de escritorio, ya no solo Windows, cualquier sistema operativo de escritorio, lo cierto es que esta es una grandísima opción si también necesitas interfaz táctil en algunos momentos. También hay que tener en cuenta que existe la Surface, un dispositivo muy similar tanto a precio como a prestaciones e incluso como a diseño, así que bueno, dos maneras de ver el mundo, en este caso Asus, tablet y portátil. Yo me quedo sin ninguna duda con la experiencia que me ofrece en portátil, que está muy cerca de portátiles de precios parecidos. Espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo.